¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Aprende en Casa. Soy la maestra Raquel Bernabé Ramos. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Sabemos la importancia de poner atención para reflexionar y comprender los planteamientos que vamos a estudiar. En esta ocasión, me acompaña el maestro Eduardo Mendoza Camacho. Qué gusto compartir este espacio contigo, maestra. Espero que se encuentren muy bien. En esta sesión continuaremos con el estudio de un tema muy importante de las matemáticas y en especial de la geometría. En específico, continuaremos examinando y determinando los ángulos interior, exterior y central de polígonos regulares y la relación que existe entre ellos. Estando en casa, es importante que participen en las actividades que les vamos a proponer a lo largo de la sesión. Para ello, recomendamos que lleven un registro de las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan durante el desarrollo de esta. Comenzaremos recuperando algunos conceptos y fórmulas para determinar los ángulos que se forman en los polígonos regulares. Respondan y contrasten su respuesta con la que les presentaremos. ¿Qué es un polígono regular? ¿Y ya tienen la respuesta? Un polígono regular es aquel que tiene todos sus ángulos interiores y sus lados iguales. Así es, maestra. ¿Podrían mencionarnos ejemplos de polígonos regulares? Seguramente ya los tienen, ¿verdad? El triángulo equilátero, el cuadrado, el pentágono regular, el hexágono regular, entre otros. Ahora que las alumnas y los alumnos tienen claro lo que es un polígono regular, cuáles son sus características y que revisamos algunos ejemplos de este tipo de figuras, analicemos los ángulos que se presentan en estos. ¿Qué ángulos se presentan en los polígonos regulares? Son 3 los ángulos que podemos apreciar en un polígono regular: el ángulo interior, el ángulo exterior y el ángulo central. Hemos dicho que los polígonos regulares tienen sus ángulos interiores iguales, pero ¿qué es un ángulo interior? ¿Lo saben? ¿Cómo se define? ¿Qué características tiene? El ángulo interior de un polígono regular es el que está formado por 2 lados consecutivos que coinciden en un vértice y se encuentran en el interior del polígono. Identifiquemos los ángulos interiores en los polígonos con los que ya hemos trabajado. En el triángulo equilátero encontramos 3 ángulos interiores iguales de 60 grados. En el cuadrado podemos ver 4 ángulos interiores iguales de 90 grados. En el pentágono regular vemos 5 ángulos interiores iguales de 108 grados. Y en el hexágono regular hay 6 ángulos interiores iguales de 120 grados. Ya identificamos los ángulos interiores y en un polígono regular basta con referirse a un ángulo para que quede caracterizado. Por lo tanto, decimos que en un triángulo equilátero el ángulo interior es de 60 grados. En un cuadrado el ángulo interior es de 90 grados. En un pentágono regular el ángulo interior es de 108 grados y en un hexágono regular el ángulo interior es de 120 grados. ¿Cómo determinamos el ángulo interior en un polígono regular? Ya conocemos la generalización o fórmula que nos permite encontrar el ángulo interior de cualquier polígono regular. Veámosla. Tomemos asiento, maestra. La fórmula que nos indica cómo calcular el ángulo interior de cualquier polígono regular es: el ángulo interior es igual a n-2 por 180 grados, entre n, en donde n representa el número de lados del polígono. Esta fórmula nos permite calcular el ángulo interior de cualquier polígono regular. Para ello, basta con sustituir en la fórmula a n, que es el número de lados del polígono regular, restarle 2, multiplicar la diferencia por 180 grados y dividir entre n. Para el triángulo equilátero, n es igual a 3. Para el cuadrado, n igual a 4. Para el pentágono regular, n igual a 5. Para el hexágono regular, n igual a 6.
y así sucesivamente para los demás polígonos regulares. Ya identificamos los ángulos interiores en estos 4 polígonos regulares, pero veamos cómo se obtuvieron esos ángulos. Para el triángulo equilátero tenemos la fórmula ángulo interior igual a n-2 por 180 entre n. Sustituyendo a n con el número 3, entonces nos queda 3 menos 2 por 180 entre 3. Esto es igual a 1 por 180 grados entre 3 igual a 180 grados entre 3, cuyo resultado es 60 grados, que es el valor que habíamos identificado en el triángulo equilátero. Así es. Para obtener el ángulo interior del cuadrado tenemos la fórmula ángulo interior igual a n menos 2 por 180 grados entre n. Sustituyendo el valor de n por 4, nos queda 4 menos 2 por 180 grados entre 4, que es igual a 2 por 180 grados entre 4, igual a 360 grados entre 4, cuyo resultado es 90 grados, que es el valor que habíamos identificado en el cuadrado. Para el pentágono regular tenemos la fórmula ángulo interior es igual a n menos 2 por 180 grados entre n. Sustituyendo a n por 5 nos queda 5 menos 2 por 180 grados entre 5, que es igual a 3 por 180 grados entre 5, igual a 540 grados entre 5, cuyo resultado es 108 grados, que es el valor del ángulo interior que habíamos identificado en el pentágono regular. Así es. Para calcular el ángulo interior del hexágono regular tenemos la fórmula ángulo interior igual a n menos 2 por 180 grados entre n. Sustituyendo a n por 6 nos queda 6 menos 2 por 180 grados entre 6, que es igual a 4 por 180 grados entre 6, igual a 720 grados entre 6, cuyo resultado es 120 grados, que es el valor del ángulo interior que habíamos identificado en el hexágono regular. Muy bien, maestra Raquel. Ahora veamos cómo se calculan los ángulos exteriores de los polígonos regulares, pero antes retomemos lo que es un ángulo exterior. El ángulo exterior de un polígono regular es el que está formado por un lado del polígono y la continuación de su lado adyacente, el cual se encuentra en el exterior del polígono. ¿Podríamos ver unos ejemplos para identificar al ángulo exterior, maestra Raquel? ¡Claro! Observen los siguientes ángulos exteriores. El triángulo equilátero tiene 3 ángulos exteriores iguales de 120 grados. El cuadrado tiene 4 ángulos exteriores iguales de 90 grados. El pentágono regular tiene 5 ángulos exteriores iguales de 72 grados y el hexágono regular tiene 6 ángulos exteriores iguales de 60 grados. Ya identificamos a los ángulos exteriores y en un polígono regular basta con referirse a un solo ángulo, porque los demás son iguales. Entonces, decimos que en un triángulo equilátero el ángulo exterior es de 120 grados, en un cuadrado el ángulo exterior es de 90 grados, en un pentágono regular el ángulo exterior es de 72 grados y en un hexágono regular el ángulo exterior es de 60 grados. Pero, ¿cómo se determinan los ángulos exteriores en los polígonos regulares? Probablemente saben que la fórmula para encontrar el ángulo exterior de un polígono regular es el ángulo exterior es igual a 180 grados menos el ángulo interior. Porque el ángulo interior y el exterior suman 180 grados, es decir, son suplementarios. Maestra Raquel, ¿nos ayudas a explicar esta fórmula? Con gusto. Para encontrar el valor del ángulo exterior de cualquier polígono regular, simplemente restamos de 180 grados el ángulo interior que ya conocemos. Una vez que identificamos los ángulos exteriores en los primeros 4 polígonos regulares, veamos cómo se obtuvieron estos ángulos. Para el triángulo equilátero tenemos la fórmula ángulo exterior es igual a 180 grados menos el ángulo interior.
Sustituyendo en la fórmula al ángulo interior del triángulo equilátero, que es de 60 grados, nos queda 180 grados menos 60 grados igual a 120 grados, que es el valor que habíamos identificado en el triángulo equilátero. Para el cuadrado tenemos la fórmula. Ángulo exterior es igual a 180 grados menos el ángulo interior. Sustituyendo la fórmula al ángulo interior del cuadrado, que es de 90 grados, queda 180 grados menos 90 grados igual a 90 grados, que es el valor que habíamos identificado en el cuadrado. Para el pentágono regular tenemos la fórmula. Ángulo exterior es igual a 180 grados menos el ángulo interior. Sustituyendo en la fórmula al ángulo interior del pentágono regular, que es de 108 grados, nos queda 180 grados menos 108 grados igual a 72 grados, que es el valor que habíamos identificado en el pentágono regular. Y para el hexágono tenemos la misma fórmula. Ángulo exterior es igual a 180 grados menos el ángulo interior. Sustituyendo al ángulo interior del hexágono regular, que es 120 grados, queda 180 grados menos 120 grados igual a 60 grados, que es el valor que habíamos identificado en el hexágono regular. Antes de revisar cómo se calculan los ángulos centrales de los polígonos regulares, repasemos lo que es un ángulo central. ¿Se acuerdan qué es un ángulo central en un polígono regular? El ángulo central en un polígono regular es aquel que se forma entre dos segmentos de recta cuyo vértice es el centro del polígono. Estos segmentos van del centro hacia dos vértices consecutivos del polígono. Maestra Raquel, ¿podríamos identificar los ángulos centrales en los polígonos regulares con los que hemos trabajado? Con mucho gusto, maestro Eduardo. Observen los siguientes ángulos centrales. En el triángulo equilátero podemos identificar tres ángulos centrales iguales de 60 grados. En el cuadrado son 4 de 90 grados. En el pentágono regular son 5 de 72 grados. Y en el hexágono regular son 6 de 60 grados. Ya identificamos los ángulos centrales y en un polígono regular basta con referirse a un ángulo para que quede caracterizado. Entonces decimos que un triángulo equilátero tiene un ángulo central de 120 grados, un cuadrado tiene un ángulo central de 90 grados, un pentágono regular tiene su ángulo central de 72 grados y un hexágono regular tiene su ángulo central de 60 grados. Una vez identificados los ángulos centrales de los primeros 4 polígonos regulares, ahora veamos cómo se determinan. La fórmula para calcular el ángulo central de cualquier polígono regular es: el ángulo central es igual a 360 grados entre n, en donde n es el número de lados del polígono. Maestra Raquel, ¿nos podría ayudar a explicar esta fórmula? Sí, maestro, con gusto. Para calcular el ángulo central de cualquier polígono, solo tenemos que dividir 360 grados entre el número de lados del polígono. Una vez que ya identificamos a los ángulos centrales, vemos cómo obtuvimos sus valores. Para el triángulo equilátero, ya sabemos que n es igual a 3. Entonces el ángulo central es igual a 360 grados entre 3, igual a 120 grados, como ya lo habíamos identificado. Para el cuadrado, ya sabemos que n es igual a 4. Entonces, el ángulo central es igual a 360 grados entre 4, igual a 90 grados, como ya lo habíamos identificado. Para el pentágono regular, ya sabemos que n es igual a 5. Entonces, el ángulo central es igual a 360 grados entre 5, igual a 72 grados, como ya lo habíamos identificado. Y para el hexágono regular, ya sabemos que n es igual a 6. Entonces, el ángulo central es igual a 360 grados entre 6, igual a 60 grados, como ya lo habíamos identificado. Acabamos de analizar qué son y cómo se determinan los ángulos interior, exterior y central. Ahora veamos la relación que existe entre ellos.
Para conocer la relación que existe entre estos tres ángulos, analicemos un octágono regular. Determinemos e identifiquemos sus ángulos interior, exterior y central. Observen al octágono regular. ¿Qué características tiene? 8 lados iguales y 8 ángulos interiores iguales. ¿Cuál es el valor de su ángulo interior? Como es un octágono, n es igual a 8. Entonces aplicamos la fórmula y tenemos que el ángulo interior es igual a n menos 2 por 180 entre n. Esto es 8 menos 2 por 180 grados entre 8, igual a 6 por 180 grados entre 8, es decir, 1080 grados entre 8, y el ángulo interior es de 135 grados. Ahora, calculemos el ángulo exterior. El ángulo exterior es igual a 180 grados menos el ángulo interior, que es 135 grados, siendo este de 45 grados. Continuemos con el cálculo del ángulo central. Para ello, usaremos la fórmula 360 grados entre n, en la que n es igual a 8. Por lo tanto, 360 grados entre 8 es igual a 45 grados. Ya tenemos determinados e identificados los ángulos en un octágono regular. El ángulo interior es de 135 grados, el ángulo exterior de 45 grados y el ángulo central de 45 grados. Ahora revisemos la relación que existe entre estos ángulos. ¿Cuáles son iguales? Los ángulos exterior y central tienen la misma medida, ¿no es cierto? Ambos son de 45 grados. ¿Cuáles son suplementarios? El ángulo interior y el exterior, porque suman 180 grados. Es decir, el interior de 135 grados más el exterior de 45 grados suman 180 grados. Entonces, las relaciones entre los ángulos interior, exterior y central son... Los ángulos exterior y central son congruentes. Los ángulos interior y exterior son suplementarios, es decir, suman 180 grados. ¿Por qué es importante conocer estas relaciones? Porque conociendo alguno de los ángulos podemos determinar los otros dos. En el caso del octágono, partimos del cálculo del ángulo interior, después del ángulo exterior y posteriormente del central. Excelente observación, maestra Raquel. Piensen en otro caso. Si tuviéramos el dato del ángulo central del octágono, ¿cómo obtendríamos los otros dos ángulos? Encontremos los ángulos interior y exterior del octágono si solo nos hubieran dado como dato el ángulo central. Tenemos el dato del ángulo central de 45 grados. Como el ángulo exterior y el central son iguales, entonces el ángulo exterior es también 45 grados. Y como los ángulos interior y exterior son suplementarios, entonces el ángulo interior es igual a 180 menos 45 grados y nos da 135 grados. Encontramos rápidamente los tres ángulos, ya que conocíamos la relación entre estos. Así es, maestro Eduardo. Una vez que hemos visto cómo obtener los ángulos interior, exterior y central de los polígonos regulares y que conocemos las relaciones entre estos ángulos con las que podemos determinar dos de ellos a partir del otro, pongamos en práctica estos conocimientos. ¿Qué propones, maestra, para poner en práctica lo aprendido? Les propongo la siguiente actividad. Encuentren el ángulo interior y el central a partir del dato del ángulo exterior de un decágono regular. Eduardo, ¿nos ayudas a resolver esta actividad? Con mucho gusto, maestra. ¿Qué es un decágono regular? Es el polígono regular que tiene 10 lados iguales y 10 ángulos interiores iguales. ¿Qué dato tenemos? Es decir, ¿qué valor de qué ángulo conocemos? El valor del ángulo exterior, que es de 36 grados. Muy bien. Ahora, recurramos a las relaciones entre los ángulos.
estimadas alumnas y estimados alumnos, ya saben cómo hacerlo, ¿verdad? Sabemos que el ángulo exterior es igual al ángulo central, por lo tanto, el ángulo central es igual a 36 grados. ¿Están de acuerdo? Para calcular el ángulo interior, simplemente hacemos la resta, 180 grados menos 36 grados. Queda como resultado 144 grados. Muy bien, maestro. Esperamos que esto sea claro para ustedes. Es probable que se estén preguntando, ¿qué hubiera pasado si nos dicen que calculemos los ángulos central e interior a partir del ángulo exterior en el decágono? Si no tuviéramos ese dato. Muy buena pregunta, maestro. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opciones tenemos? ¿Ya tienen una idea de cómo obtenerlo? Veamos esta opción. Utilizando la relación entre los ángulos interior, exterior y central, vemos que podemos obtener el ángulo exterior si conocemos el ángulo central, pero no tenemos el dato del ángulo central. Sin embargo, podemos calcularlo de manera rápida porque simplemente dividimos 360 entre 10, que son el número de lados del decágono, y determinamos que el ángulo central es igual a 36 grados. El resultado es igual al ángulo exterior, y como los ángulos exterior e interior son suplementarios, entonces encontramos que 180 grados menos 36 grados es igual a 144 grados, que corresponden al ángulo interior. Muy interesante, maestra. Pero, ¿qué pasa con las y los estudiantes que pensaron en una estrategia diferente de solución? ¿Cómo cuál, maestro Eduardo? Por ejemplo, para quienes pensaron lo siguiente como segunda opción. Para determinar el ángulo interior, necesito el valor del ángulo exterior y no lo tengo. Entonces lo determino con su fórmula, ya que solo necesito saber el número de lados que tiene el decágono, que son 10, para sustituirlo en la fórmula. Así que, sabiendo que n es igual a 10, pueden utilizar la fórmula. Ángulo interior es igual a n-2 por 180 entre n. Sustituyendo a n con un valor de 10, tenemos que 10 menos 2 por 180 grados entre 10 es 8 por 180 grados entre 10 igual a 1440 grados entre 10. Entonces el ángulo interior es 144 grados. Una vez que tenemos el valor del ángulo interior, el ángulo exterior será de 180 grados menos 144 grados y nos da como resultado 36 grados, igual que el ángulo central. Esa fue otra manera de resolver, maestro. Muy bien. Observamos que, dependiendo de los datos del problema, será la estrategia a utilizar, ya que muchas veces hay más de una forma de resolver un ejercicio, problema o situación. La primera estrategia consistió en utilizar la relación entre los ángulos interior, exterior y central, y en la segunda se recurrió a la ayuda de la fórmula que habíamos utilizado anteriormente para calcular el ángulo interior, y posteriormente se regresó al concepto de las relaciones entre los tres ángulos para encontrar los ángulos central y exterior. Efectivamente, maestra. Les agradecemos que continúen acompañándonos en esta sesión. ¿Han anotado las preguntas? ¿Tienen sus respuestas con lo que hemos estado analizando? Maestra Raquel, ¿nos podrías ayudar a hacer otra breve síntesis de lo que vimos en esta sesión? Claro. En esta ocasión hemos estudiado qué son los ángulos interior, exterior y central de un polígono regular. También hemos aprendido a determinarlos o calcularlos, ya sea mediante las fórmulas o por medio de las relaciones entre estos. Ahora les corresponde a ustedes realizar el siguiente reto. Determinen los ángulos exterior y central en un dodecágono regular a partir de su ángulo interior. Dibujen el polígono, indicando sus ángulos, y márquenlos con diferentes colores. Es importante que elaboren sus notas durante la sesión, considerando las ideas más importantes del tema que hemos estudiado. Resuelvan los retos, de ser posible, y anoten sus dudas y o posibles dificultades. Consideren
que este es un material de apoyo y que pueden consultar otras fuentes para complementar lo que aprendieron aquí, como su libro de texto. A todas y todos ustedes les invito a que nos sigamos encontrando en estas sesiones, creadas para ayudarles a dar continuidad a su aprendizaje, aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.